que reflexionaran sobre los aportes que han recibido de ellos. Y lo menciono por el tema de las bases ontológicas. Nosotros somos una profesión tan nueva que no tenemos suficiente gente de ejemplo que nos sirva como referente. Entonces, nos parecía que un Antonio de Leonora representa mucho esa ética ejemplar desde ese punto de vista. Y si yo tengo otro tipo de ética, entonces buscaré una ética ejemplar de colonización del futuro, ¿sí? Pero en la que yo les quiero transmitir de construcción social de futuros, me parece que ella es un gran personaje. Entonces ahí, ¿cierto? Ustedes pueden descargar el libro también gratuitamente y tienen acá colaboradores de la talla de Wendell Bell, que paso solo de los Estados Unidos, de Taylor, jugador de la Federación, de Fabián Dumont, francesa, también expresidenta de Sohail Ayatollah, que es uno de los principales deportistas asiáticos, Buster Brunet, que todos ustedes lo conocen, Harold Winston, tal vez es el patriarca del zoológico norteamericano, Penny Malasta, irlandés, con paz descanse, que también fue presidente de la Federación, Ian Miles, que es uno de los cofundadores del deporte del Futsal, ¿cierto? Anita Rubin, también irlandesa, Jordi Serra, español, y otro conjunto de personas que trabajaron con ella en temas de ciencias sociales. Entonces ahí pueden ustedes ver, digamos, esa ética interesante de personas que han tenido esa vocación. Oye, pero muchas de las personas que están ahí son de escuelas totalmente diferentes. Sí. ¿Cómo fue la convergencia? Porque es que ahí es donde está el punto, mi querido amigo. Ahí es donde está el punto. Yo creo que nosotros tenemos que conocer las escuelas, pero también encontrar los puentes que nos unen entre escuelas. ¿Sí? Y parte de en este caso, tiene que ver con esa pregunta de cuál es esa formación ontológica y axiológica de una disciplina, independientemente de su escuela. Es que lo digo justamente porque ahorita entre lo que es Michael Godet, el Lipsor, Manchester, Sohail, que es post-culturalista, con lo que es su método CLAD, obviamente todos conseguimos la producción del futuro. Pero más allá de ello, la metodología, la convergencia el estado del arte, como digo yo, ¿cuál es el punto común? ¿No? Okay. Esa es la pregunta de hoy, ¿cierto? Esa es la pregunta de hoy, y obviamente ahí hay muchas posiciones, por eso yo les voy a presentar la mía que no tienen que decir a ustedes, ¿vale? En ese mismo orden de ideas. Entonces, estábamos en esto. La filosofía es una disciplina que se transforma o se traduce después en metodología, pero no se puede reducir a ella. Ustedes pueden tener dos grandes orientaciones, el de la anticipación, el de la construcción de futuros. Si se meten por el tema de la construcción de futuros, tienen que profundizar en las bases epistemológicas, ontológicas, axiológicas y prácticas. Y mi posición es que la aplicación en contextos latinoamericanos requiere alta calidad, requiere alta formación profesional y desarrollo institucional. Si nosotros bailamos con la más fea, hacer prospectiva en América Latina no es nada fácil. No estamos en contextos culturales que entienden el largo plazo, no estamos en sistemas de alta responsabilidad, estamos en una gerencia pública profesionalizada de alto nivel. ¿Cómo? Ni siquiera en meritocracia. Exactamente. Entonces, la construcción del futuro, ya en el plano más personal, implica el desarrollo de visiones del futuro, su concreción en proyectos del futuro, generar valores y capacidades en los constructores del futuro, que se llaman nosotros, y la implementación de procesos de cambio y curvas de aprendizaje organizacional. Entonces, yo parto de que sí se puede, ¿vale? Pero que para hacerlo necesitamos generar valores y capacidades. Y necesitamos poder implementar procesos de cambio y procesos de aprendizaje institucional y social. Entonces, lo que trato de hacer, porque es el intento en el cual estoy
desde hace tanto tiempo. Es fundamental en teoría y en la práctica la construcción social del futuro. Intenten hacerlo, pero no solo desde el punto de vista teórico, porque tenemos que tener un punto de vista en la acción. Hay que ver si funciona o no funciona, ir de la práctica a la teoría. ¿Qué creo que se puede hacer? Yo sí creo que se puede acelerar el desarrollo de capacidades en América Latina. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hablamos ayer. Se viene un cambio estructural gigantesco, ¿cierto? Y no creo que estemos bien preparados. Creo que para acelerar ese desarrollo de capacidades sí se puede sintonizar y puede haber sinergia entre la oferta y la demanda de prospectivos. Nosotros, en un lenguaje simple, somos la oferta, ¿cierto? Pero la demanda que está en las instituciones es cada vez más exigente y a veces marca cosas donde tienen razón para que nosotros mejoremos nuestros productos y nuestros servicios. Pero para eso tenemos que articular y desarrollar puntos de referencia. ¿No? Me siento bien acá, ¿cierto? Porque estamos con quienes están trabajando en la constructiva, actores, cultura política, redes de conocimiento y el impulso al estado de conocimiento constructivo. O sea, esto nace de una observación muy detallada. O sea, nosotros no somos suficientes para impulsar la cultura constructiva. Necesitamos de actores políticos, necesitamos de redes de conocimiento y necesitamos impulsar mucho el estado de conocimiento constructivo. Yo no sé si a ustedes les pasa en el Perú, pero en muchos contextos en América Latina, cuando uno dice, ¿usted qué hace? Yo soy prospectivista, le hacen la ceja. Le hacen la ceja, lo miran así con la lupa, entonces viene una sonrisa, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Usted cree que puede adivinar el futuro? Entonces uno se demora una hora para explicar la diferencia entre anticipar y adivinar, entre anticipar y profetizar. ¿Sí? Entonces hay en América Latina una muy baja comprensión de lo que es la perspectiva, ¿cierto? Es más, a mí me ha tocado estar en organismos internacionales, con ministras de Estado, con 12 organismos nacionales de ciencia y tecnología allí, y una ministra de un gran país de América Latina pararse en la raya y decir que no va a financiar esa vagabundería porque para ella no se puede profetizar el futuro. Y les juro, la verdad, que eso pasó. Y díganse ustedes, no, señora ministra, es que no es lo mismo la gimnasia que la magnesia, ¿no? No es lo mismo una hora negra que una negra en bola. La profecía es una cosa y la prospectiva es otra, ¿sí? Suspender la reunión internacional para tratar con pinzas de explicar a esa ministra que estaba profundamente equivocada, ¿vale? O a directores de ciencia y tecnología que dicen, es que eso de la prospectiva es muy gaseoso, a mí me gusta lo concreto. A ver, pero ¿qué es lo concreto? Distribuir el presupuesto. ¿Con qué criterios del futuro? No me haga esa pregunta, eso es muy gaseoso. ¿No les ha pasado? Entonces, nosotros tenemos enfrente un contexto político y cultural bien difícil, ¿cierto? Entonces, para contrarrestar eso, ¿cierto? Yo creo que es muy importante hacer comunicación pública, hacer difusión a todos los niveles de la sociedad, empresas, universidades, sociedad civil, comunidades, etc. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, pero yo he tenido situaciones en las cuales después de trabajar arduamente con decisores, decisiones territoriales, y estamos terminando, se para el decisor y le cambian las reglas del juego y dice que eso no es lo que yo quería. Porque yo esperaba un número, usted no me está dando un número, por ejemplo. ¿No le ha pasado? Entonces, hay un continuo cambio de percepciones sobre lo que es la prospectiva y lo que se espera de la prospectiva. Y más aún, el sponsor quiere manipular el futuro, pero eso es mucho lo que quiero. Claro, sí. Y que quieren que uno le disfrace el estudio prospectivo de lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, esto es
arduo, ¿sí? Entonces, el mensaje es, claro que se puede hacer, pero tenemos que preparar una disciplina seria, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la intencionalidad que me reúne con ustedes hoy, ¿sí? No tiene que ser la de ustedes, pero es lo que yo creo que a través de múltiples conversaciones con colegas en América Latina es una vía interesante para darle una respuesta a ese cambio estructural. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, brevemente, porque ustedes ya están sensibilizados, voy a partir del contexto de construir política pública. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad política muy clara hacia el 2030, que es esta necesidad de desarrollo de capacidades de construir política pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas características únicas. América Latina es un entorno inestable, incierto y altamente conflictivo, ¿sí? Un acuerdo se deshace en el próximo gobierno, las prioridades se cambian, ¿cierto? Cada rato se vuelve a empezar, etc. Hay una cultura política e institucional táctica y cortoplacista que vive de la opacidad, o sea, de la falta de transparencia, ¿o no? De dar bandazos y de no tener una visión de futuro clara y coherente. Y faltan realmente capacidades muy importantes frente a esa transición de modelos de desarrollo que expliqué ayer. O sea, todos en la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, la innovación abierta, el cambio climático, existen unas capacidades de este nivel y nosotros tenemos unas capacidades de este nivel. El entorno nos está elevando el listón como en el atletismo, ¿cierto? Tenemos que saltar más alto. Entonces, hay unas preguntas que son preguntas todavía abiertas. Yo no quiero que ustedes consideren que decir nada, después es un debate. Pero la pregunta, o las preguntas son: ¿América Latina necesita un enfoque prospectivo propio? ¿Sí? ¿O aceptamos una perspectiva universal? ¿Cierto? Ese es un debate buenísimo. ¿Sí? Yo creo que América Latina necesita un enfoque propio. ¿Sí? Sí. No un método universal, un enfoque. Esa pregunta es, claro, representa un debate bastante grande. Yo solamente quisiera remitirme nada más a un gran, bueno, hay muchos pensadores, y a un gran pensador latinoamericano, Víctor Raúl Varela. Entonces, él tuvo la oportunidad de conversar con Albert Einstein cuando planteó su teoría de la relatividad, donde se plantea el espacio-tiempo, y ahí en la torre le agregó el espacio-tiempo histórico, lo que quiere decir que nuestros países su desarrollo tiene que nacer de acá con una propuesta propia. Entonces, esta pregunta yo creo que demanda retomar un debate que si realmente la receta no va a venir de afuera, la receta se tiene que cumplir. Concuerdo contigo, ¿cierto? Eso podría ser motivo, Fernando, de un simposio por ahí dentro de un año donde sentemos diferentes posiciones y debatamos para el próximo día del futuro. Listo. Ya, para el 1 de marzo, ya tenemos tema para el 1 de marzo del 2016. Listo. ¿Y cuál debe ser esa impronta latinoamericana? La otra pregunta: ¿América Latina está frente a la colonización de su futuro? ¿Sí? Esa pregunta la hice antes de escuchar de viva voz al chino, que creo que les conté ayer o en la mañana, o en la tarde, sobre el rediseño del planeta. ¿Sí? Yo tuve un impacto en el sitio de CEPAL, ¿cierto? Venga, les muestro otra vez el sitio de CEPAL, donde tenemos la plataforma aquí. Aquí hay bibliografía sobre prospectiva y desarrollo, ¿cierto? Ustedes tienen acá un universo muy grande, nuevo, eso es del año pasado. La bibliografía sobre prospectiva y desarrollo, los foros ministeriales, los diálogos de planificación, la red sobre inversión pública, la bibliografía de evaluación de programas y proyectos y el repositorio digital de planificación.
¿Qué significa esto? Aquí, en el repositorio digital de planificación, CEPAL está ofreciendo 35.000 publicaciones de toda su historia, digitales y gratis. Los conceptos de bibliografía, ¿cierto?, como esta evaluación del programa de proyectos y la construcción de desarrollo, son plataformas que se están especializando, que, digamos, resumen o condensan lo que está saliendo de los organismos internacionales y lo está ofreciendo mascadito, ¿sí? Y los diálogos de planificación son grabaciones de entrevistas con personajes, pues, como digo yo, de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no?, personajes de muy buen sentido que están liderando las tendencias en planificación. Los foros ministeriales tienen que ver con el diálogo que el INCRA sostiene con todos los ministerios de planificación o sus organismos equivalentes. Bueno, entonces, por acá, en alguna de estas partes, porque esto lo acaban de rediseñar, está el evento de América Latina 2030. ¿Sí? En el evento de América Latina 2030, entramos por acá, ¿sí? Miren ustedes ya como tema principal, aquí está, América Latina hacia el 2030. Yo les sugiero que le dediquen un tiempo a este seminario que fue extraordinario. Entonces, en este seminario, donde aquí están las cosas colgadas, ¿sí?, está todo el evento, etc., hubo una ponencia que a mí, de las cosas que más me han impresionado en los últimos tiempos, donde un autor chino decía así: nosotros estamos pensando las relaciones con los Estados Unidos y el rediseño del planeta, dos puntos, por esto. Yo quedé así, ¿sí? Al frente tenía a Jeremy Glenn, tenía a William Hannah, al frente tenía a Van Hughes, ¿cierto? Y los desafió, les sacó los dientes, ¿sí? El cuento está en serio. O sea, el tema de la colonización de América Latina, mis amigos, eso tiene razones profundas, ¿sí? Bueno, en ese mismo seminario hay otra ponencia de una investigadora coreana, Millennium Flores, donde ella comienza a contar sobre las tecnologías emergentes y por ahí presenta todos los prototipos, ustedes se imaginen, sobre conducción automática. Termina la charla de ella y la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL dice: eso está muy interesante, pero cuéntenme una cosa, ¿qué va a pasar con los choferes que van a ser desplazados por la conducción automática? Y ella le dice lo mismo que le dije ayer, la expresión de mi hija, ¿no?, de malas como la piraña hueca, o detectada, ¿cierto? Es decir, ese no es mi problema. Mi problema es liderar las tecnologías emergentes. Si hay desempleo en su región, no es problema mío, ¿sí? A eso me refiero yo con los riesgos de colonización del futuro, ¿cierto? Entonces, pero para que no lo veamos como una afirmación contundente, lo hacemos en forma de pregunta. ¿Estamos frente a la colonización de nuestro futuro? ¿Sí? Pregunta. Pero eso también plantearía otro problema, porque de todas maneras América Latina es un mercado. Entonces, un mercado que no puede comprar va a constreñir el mercado que pretende que, por ejemplo, esta persona que lidera ese tipo de tecnologías o eso va, ¿de qué sirve que yo tenga la tecnología si no la puedo comerciar? O simplemente va a estar reducido a un mercado pequeño. Entonces eso va a provocar otro tipo de problemática de salida. No lo sé. Como diría una propaganda en Colombia, decía: tarde o temprano su nevera será Philips. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano la conducción automática nos llegará. La semana pasada, creo que les contaré, yo fui a visitar carros, ¿no?, al concesionario. Uno sueña, ¿no? Entonces, porque ahora tengo una familia grande, un carro en el carro,
les quería ver camionetas. Entonces, a mí me gusta antojarme de las cosas, como quien va a una vitrina. Una camioneta, 130 millones de pesos, o sea, como $60.000. La Ford no sé qué. Ya tiene la conducción automática, eso parece un avión. No es picha un botón, los asientos se desenvuelven. Es picha otro, una maravilla. Eso ya no es un carro, eso es una máquina inteligente, ¿no? Ya tiene la conducción automática, es decir, se parquea solo. Tiene un sistema que le permite. Yo decía, lo que se nos viene, o sea, de pronto, mientras se introducen al mercado, va llegando, pero tarde o temprano se llegará. ¿Vale? Entonces dejamos la pregunta. América Latina está frente a la pronunciación de su futuro. Bueno, esa pregunta puede que no le importe a la gente, pero a nosotros como prospectivistas, ¿sí? Nos preocupa eso. Bueno, América Latina tiene una visión, un proyecto de futuro de integración regional. Ayer les dije, todavía no. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Y cuál es el perfil profesional de prospectiva que necesita América Latina y el Caribe? Estas son las preguntas del $1.000.000, ¿cierto? Pero son preguntas para la comunidad que estudia profesionalmente prospectiva, ¿vale? Entonces, sobre esa base, pues yo parto, como decíamos ahora, que nos toca hablar con una situación bastante difícil. Hay un rechazo al futuro de la prospectiva en América Latina, porque hay un sentido común que más o menos plantea esto. La decisora, ¿no?, que les digo, de ciencia y tecnología, donde para ella el mundo se divide en dos: lo gaseoso y lo concreto. Y lo concreto es ya, todo lo que sea futuro, carreta. ¿Sí? Carreta es, en buen colombiano, es palabras sin sentido. Entonces, ese sentido como un privilegio lo inmediato, lo urgente y el corto plazo, sobre lo inmediato, lo importante y lo de largo plazo. Lo concreto se destaca sobre lo abstracto, lo duro se impone a lo blando, lo cuantitativo se considera superior, lo económico, lo social y lo ambiental tiene relación sobre lo cultural, lo político y lo científico del nuevo. El interés personal se sobrepone al sentido común, el interés común, y el futuro es algo como que dice para astrólogos, charlatanes, profetas, desocupados. ¿Sí? Entonces, la consecuencia en primer grado es que el futuro es visto como algo esotérico, inútil, utópico y sin sentido. ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Y la consecuencia en segundo grado es que entonces nosotros hipotecamos o regalamos el futuro. ¿Sí? Yo hoy viendo CNN sentí algo que me hacía así cuando vi la noticia: Venezuela canjea petróleo por papel higiénico. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, se regala o se hipoteca el futuro por el tema del presente. Entonces, América Latina hoy está en una posición, lo que digo sin ofender, como la de Brasil frente a Alemania en el Mundial. ¿Quiere otro gol, señor? Siga. Otro más, siga. ¿Cierto? Siempre a uno y después terminaron llorando. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos frente a un vacío del futuro fundamental. Bueno, entonces, dada esa necesidad que planteamos nosotros, ustedes saben que hay muchas versiones del concepto de estudios de futuro. Eso lo expliqué ayer, voy a pasar relativamente rápido. Nosotros planteamos algo que llamamos estudios de futuro o estudios prospectivos en general, que es la cobija de todas las escuelas. ¿Sí? Nosotros no tenemos una única escuela. ¿Por qué se caracteriza? Dice la Sociedad Finlandesa de Estudios de Futuro. Vuelvo y reitero que es la definición que a mí más me suena, más me gusta. Hay múltiples otras, pero esta me gusta porque para que retrata muy bien lo que queremos decir. Primero, examinan el presente con una especial comprensión del futuro. O sea, a mí siempre me gusta reiterar eso porque yo vengo de un país
que siempre estaba al borde del mercado, ¿sí? Siempre estaba al borde de lo que ustedes quieren. Nosotros vivimos en medio del triángulo de las Bermudas, el narcotráfico, la violencia y la corrupción. Y ese triángulo de las Bermudas, que se veía que era un problema colombiano, hoy es un problema latinoamericano. Es más, es peor hoy en muchos otros contextos de lo que fue en Colombia. Por lo menos Colombia combatió eso, ¿sí? Y más que bien, puso muchos muertos, pero tiene también respuestas institucionales. La justicia cogea, pero no llegaba. Entonces, nosotros estábamos en medio de una desvalorización del futuro y de un rechazo, ¿cierto?, al futuro. Entonces, por eso me gusta decir, es que los estudios del futuro enseñan es el presente, son las consecuencias de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar, para que no nos digan el cuento de ustedes están fuera de fly, volando, ustedes no se dedican a nada. Pero nosotros estamos investigando las consecuencias de lo que está ocurriendo en el presente. Y me gusta también señalar que el futuro es un espacio. Hay una discusión epistemológica muy fuerte, que está en el libro que yo desarrollé de la tesis, que se llama Noción Compartida del Futuro, y que está en el manual. Es que en estricto sentido el futuro significa algo que no está aún y en ninguna parte. Entonces, cuando a uno lo cogen los filósofos, o sea, lo cogen en colombiano, no es lo mismo que en brasileño, lo interceptan, lo interrogan los filósofos, entonces usted qué va a reflexionar sobre algo que no existe, ¿cierto? Porque el futuro no es aún y no está en ninguna parte. Entonces, frente a esa discusión hay que plantear que el futuro está contenido en el presente, ¿sí? Y es un espacio de realización humana, es decir, es donde nos vamos a proyectar en el resto del tiempo. Y plantear el concepto de realización humana le pone una etiqueta humanista, es decir, ahí es donde están las oportunidades de toda la gente hacia adelante. Entonces, es importante porque si nosotros nos quedamos solamente como un tiempo, pues esa discusión es muy difícil con los filósofos, ¿sí? Muy difícil. Entonces, hay muchos epistemólogos de la perspectiva que trabajan actualmente sobre eso, pero es que nosotros estamos frente a un espacio de realización humana. Ahora, el segundo tema es que nosotros, y en eso quiero ser muy reiterativo, yo vengo de la escuela de Leonardo Massini. A mí no me gusta decir que los estudios del futuro predicen el futuro. Yo tengo una pelea personal con el concepto de predicción, porque en sentido estricto, la predicción hace enunciados únicos, exactos y no sujetos a controversia. Esa es una discusión de los años 50. Y Olaf Hellman en su momento dijo, hay una epistemología de las ciencias exactas y otra de las ciencias inexactas, ¿sí? Después Abraham Mons hizo un libro sobre la epistemología de las ciencias inexactas, ¿sí? Pero pretender que nosotros vamos a ser exactos, pues tiene dos connotaciones. O usted se lo toma en serio y es capaz de producir una perspectiva exacta, ¿cierto? O no lo diga, porque ahí hay un compromiso de calidad, un compromiso con lo que nosotros entregamos. Entonces, ayer en la Facultad de Ingeniería decían, los ingenieros tienen que predecir, porque si no se les caen los edificios, ¿cierto? Y los puentes. Pero en un edificio hay un grupo de parámetros, de variables conocidas, donde se reconocen las interacciones y los materiales no son libres de escoger. ¿Sí? En la sociedad, donde hay actores que escogen y que tienen valores y que cambian de opinión, pretender predecir, es decir, hacer enunciados únicos, exactos y no sujetos a controversia, porque eso es lo que significa la palabra predicción de forma exacta, a mí me parece muy riesgoso. ¿Sí? Me parece riesgoso. Yo prefiero decir que nosotros generamos alternativas de futuro. ¿Sí? Me parece más honesto. ¿Sí? Hay gente que sin ningún problema dice, mi predicción es, yo tengo una guerra personal con el concepto de predicción, ¿no? Prefiero hablar de pronóstico, pero pretender que uno es responsable de predicciones, yo no soy capaz. Ahora,
cuando la perspectiva es muy buena y con actores reales, la perspectiva casi que se vuelve predicción. Pero no es predicción, no es predicción. Señor. Usted ha tocado un tema muy importante, profesor. La predicción del pronóstico ya pasó de la perspectiva, es una primera o segunda generación. Nosotros estamos en la tercera generación de la perspectiva que diseña el futuro, diseña escenarios. Sin embargo, yo podría decir que retomando las preguntas anteriores, podríamos pasar a una perspectiva de cuarta generación en América Latina, que es justamente una perspectiva latinoamericana que debería tener ciertos conceptos. En otras palabras, el tema que usted acaba de tocar, yo diría que ya es la primera generación de la perspectiva, digamos, era para hacer un tipo de diagnóstico para la misión. La segunda generación de la perspectiva para hacer las predicciones que ya pasó. La tercera generación de la perspectiva entonces estaríamos a puerta de una cuarta generación de la perspectiva que es en la comunidad. Yo no sé qué le parece esta reflexión, profesor, quisiera una apreciación de usted. Bueno, ya que usted me lo pide, le voy a contar mi punto de vista. Pero vamos a saltar a las conclusiones, pero hagámoslo. Estamos acelerados. Bueno, está bien, saltemos. Entonces, lo saco de una diapositiva de Alfredo Costa Filo, que es uno de los cerebros latinoamericanos más interesantes de la perspectiva. Me estaba preguntando, ¿cuándo notó usted que hay muchos más escalones por subir? ¿Sí? Es una manera de decir, la perspectiva actual es parte de un proceso y va a seguir hacia adelante. ¿Sí? Entonces, las generaciones de perspectiva. Aquí no se alcanza a ver bien, pero estamos hablando de 1940 a 60, 70 a 80, 90, 2010 hacia adelante. Entonces, lo mismo que les contaba ayer, cambio versus aprendizaje. Entonces, la primera generación sí tuvo por intención la predicción. ¿Sí? El libro de Stein sobre futurología, el debate inicial pensaba que sí podía haber una ciencia exacta acerca del futuro. Frente a Stein, Bertrand de Lloret le dijo no, necesitamos alternativas de futuro o futuros posibles, probables y deseables. ¿Vale? Y eso fue lo que se impuso después de 20 años de controversia. Entonces, de todas maneras, como en el contexto de la época lo que importaba, estaba en un contexto de carrera armamentista donde había un conflicto de vida o muerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para ellos generacionalmente sí era muy importante la predicción, porque se estaba jugando la colonización del mundo. Entonces, si alguien llega primero y con ventaja, con energía nuclear o con misiles intercontinentales, etc., era capaz de destruir al otro. Y nosotros se nos olvidó ya esa historia, pero eso fue lo que fundamentó la primera generación. Entonces, ellos se transaron por el pronóstico, ¿sí? Pero fue una primera generación centrada en los métodos, centrada en las bases, pero muy con esa racionalidad. Después, hacia finales de los 60 y principios de los 70, que comienza la construcción institucional, es decir, comienza el surgimiento de la Federación de Estudios del Futuro, de la Asociación Internacional de Futuribles, de la Sociedad del Mundo del Futuro, finales de los 60, etc. Entonces, ¿qué pasa? Deja de ser algo exclusivo de los europeos y los norteamericanos y se internacionaliza. Entonces entran pensadores hindúes, pensadores occidentales, chinos, pakistaníes, árabes, latinoamericanos, etc. Y ellos ponen un tema que es el del desarrollo, de la comprensión del cambio global. Comienzan los trabajos de Roma, etc. El pensamiento prospectivo se fue hacia la comprensión del cambio global. O sea, en ese entonces el Club de Roma habla de la problemática global, comienza a surgir todo lo que para nosotros hoy es muy conocido. En ese momento no lo era, que si había límites del conocimiento o no, si íbamos a hacer una sociedad basada en conocimiento o no,
en los debates grandes de la época, les interesaba la comprensión del cambio global, pero el pronóstico seguía siendo determinante. ¿Por qué razón? Porque veníamos de una epistemología positivista, porque veníamos de un enfoque dominante cuantitativo, etc. Entonces ya con la crisis del 89-91, donde los modelos de pronóstico no visualizaron la caída de la Unión Soviética o el muro de Berlín, a pesar de que hay trabajos como el año 2000 que en los 60 hicieron escenarios del derrumbamiento socialista, ¿sí? Hay que recordar eso también, ¿sí? A pesar de eso, entonces se vieron los límites del pronóstico, y otros límites del pronóstico tienen que ver con eso de la colonización del futuro. ¿Qué pasó? Acaba de pasar Chernobyl, el desastre nuclear, había pasado el desastre de Bhopal en la India, con la muerte, ¿se acuerdan ustedes? Una gran cantidad, como 5.000 residentes alrededor de una planta química que explotó. Había pasado la crisis de las vacas locas en Europa, que se ha sacrificado toda una generación. Entonces, ustedes saben cuál fue la primera vaca loca, ¿no? Margaret Thatcher, etcétera. Había pasado eso, ¿sí? Entonces se dijo el pronóstico tecnológico es muy limitado y hay que abrirlo a la participación de la sociedad civil. Entonces comienzan ya los enfoques basados en construcción del futuro. Ahí llega el Foresight inglés, ¿sí? El Foresight inglés comparte las bases de la perspectiva francesa años 60, ¿cierto? Y se comienzan a encontrar. Pero hoy estamos a puertas de una cuarta generación, ¿sí? Y esa cuarta generación tiene que estar muy centrada no solo en la observación de los cambios sociales, la identificación de las tendencias, lo que yo les decía ayer de la perspectiva behaviorista, ¿no? Que se dedica o forense a observar y a documentar por qué no pasaron las cosas, sino a una visión enfocada en la innovación y a tratar de dar respuestas aceleradas al cambio global. Es algo que se nos vino, el cambio climático, todo lo que les conté ayer sobre los choques globales, los riesgos globales, etcétera, significa que la gente, la ciudadanía tiene que estar muy preparada frente a lo que viene, ¿sí? Y con respuestas muy rápidas. Entonces, esta perspectiva de acá, a mi modo de ver, que les digo, tiene que ser el de ustedes, en lugar de poner tanto acento en el cambio que tiene que conservarse, tiene que poner el acento en el aprendizaje, ¿sí? Y en la generación de capacidades de respuesta, ¿sí? La primera y la segunda generación fueron sobre todo observación de los cambios sociales. Y a pesar de que Gaston Berger lo decía, que la anticipación era para la acción, es una fórmula clásica, nosotros entendíamos la anticipación siempre como observación. Por eso, cuando ponemos las tareas de construcción de futuros y de respuestas aceleradas, este componente de aprendizaje es cada vez más importante, ¿sí? Nosotros como prospectivistas tenemos dos opciones: o decimos eso no es problema mío, porque mi problema es anticipar y que otros construyan el futuro, porque hay una posición que defiende eso, que es lo clásico. O nosotros decimos, tenemos que incorporar el aprendizaje a nuestro presente. Porque al fin de cuentas, yo puedo tener todos los escenarios, y como dice mi suegra barranquillera, chico, ¿y qué hacemos? Ahí vienen los elefantes, ¿y qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué respuestas tenemos? Nosotros necesitamos un enfoque activo. Lo que pasa es que la mayoría de nuestra teoría y métodos se fundamentó en la anticipación y necesitamos aprender de los que saben de aprendizaje: psicólogos sociales, organizacionales, ciencias de la administración, psicología, pedagogía, etcétera, para poder manejar este aprendizaje en las instituciones. Esto no ha empezado, eso ya empezó hace mucho rato.
la psicología del aprendizaje y las teorías del aprendizaje organizacional son también sesenteras y setenteras, pero la incorporación al manejo del cambio global es algo que está por verse. Hoy hay en boga múltiples teorías, por ejemplo la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva no se inventó en ningún problema. La inteligencia colectiva es un concepto muy anterior, pero tiene que ver con esa capacidad social de responder a esos problemas de cambio. ¿Lista la pregunta? Entonces, la respuesta corta es sí, y este es el contexto. Dime. En la cuarta generación, que la proponen ahí en esta escalera, nosotros estamos hablando de la construcción de comunidades de práctica. Sí, yo creo que sí. Espérate un poquito, que ustedes hacen preguntas muy fuertes. Si aquí me toca saltar ahí. Pero saltemos de una vez para aprovechar el momento. La prospectiva tiene 6 grandes funciones, ¿sí? A mi modo de ver. La primera, que es la esencial, es la cognitiva, que es comprender hacia dónde va el mundo y el cambio global. Solo si hacemos eso bien, ya sería un logro extraordinario. ¿Ven? La segunda es decisoria, y es que no solamente comprendemos, sino alimentamos la toma de decisiones. La otra es la proyectiva, que tiene que ver con la calidad con la cual imaginamos el mundo. Hasta ahí es lo clásico. Pero estas funciones que coloco en amarillo son funciones menos trabajadas por nosotros. La función educativa, que es esta de prepararnos seriamente frente a lo que está por venir. La función organizativa, que es lo que te estás diciendo, que es el trabajo con los actores, ¿sí? Y con los líderes de opinión, con los formadores de opinión, con los ciudadanos. Y la función democratizadora, esta la plantea Guillermina Baena, ¿cierto? Y que tiene que ver también con la distribución de estas capacidades, donde las comunidades, las instituciones, las empresas, los sectores deberían tener ciertas capacidades prospectivas. Ahora, lo que ocurre, perdón, salto otra vez, es que poner el acento en la innovación implica un compromiso muy fuerte de nosotros. En el anterior Congreso de la Comisión Europea, que es donde estuvo Fernando el año pasado, en Bruselas, yo había estado en el anterior Congreso en Sevilla, y se discutió un poco sobre la frontera de la perspectiva ahora. Y el saldo pendiente nuestro es la perspectiva aplicada a la innovación y la innovación aplicada a la perspectiva, ¿sí? Y eso implicaba, por una parte, sí, formar comunidades prospectivas, que es esto que estamos haciendo aquí nosotros, juntándonos, hacer piña, como decimos en Colombia, ¿sí? Encontrarnos, tener solidaridad entre nosotros. Las formas de organización de la prospectiva, que es el mensaje que les voy a dar, que hay que trabajar sobre procesos y sistemas prospectivos y no solo sobre los métodos, ya cómo nos organizamos para ser prospectivos. La combinación de métodos, dejar la pelea cuantitativos versus cualitativos, formales contra informales, objetivos contra subjetivos, escuela A contra la escuela B, sino encontrar cómo podemos combinar los métodos. Y el otro tema, que es uno de los más difíciles, es la evaluación de la perspectiva, que en otras palabras es ¿qué es una perspectiva bien hecha? ¿Cierto? ¿Cuáles son los criterios de evaluación para poder decir que nuestro trabajo está bien hecho? ¿Vale? Esos son los problemas no resueltos hoy de la perspectiva que está de tercera a cuarta generación. Y hay otra cosa que me parece muy importante. Esta es una tesis que yo escribía hace muchos años, porque en el mismo pupitre estábamos en Aurora Javier y Massimo, y nosotros fuimos alumnos al mismo tiempo, Fabián Dumont y yo. Fabián es una mujer hermosísima francesa, inteligentísima, uno no le gana ni media pelea, y yo, ¿cierto? Con otras personas. Y
y yo abogaba por una perspectiva latinoamericana. Él me decía, pero es que Javier, eso no existe. Muéstreme un prospectivista latinoamericano. Entonces yo le decía, por ejemplo, Antonio Alonso, Alfredo Costa Filo, no sé quién, no lo conocemos. La comunidad prospectiva europea mira hacia ellos. Eso lo tienen que tener ustedes clarísimo. Entonces, después como de 3 veces de discutir esa misma cosa y salir siempre perdiendo uno, yo iba a ganar una ahí, ¿cierto? Entonces, recuerdan el movimiento antiglobalizador y todas esas protestas del 99, le dije ya, esto fue. ¿Nosotros qué somos? Entornos inestables, inciertos y altamente conflictivos. ¿Qué era Colombia en ese momento? La máxima expresión del entorno inestable, incierto y altamente conflictivo. Y dije, el mundo va hacia Colombia. El mundo se va a volver cada vez más inestable, incierto y altamente conflictivo. Luego la perspectiva del futuro es latinoamericana. ¡Bingo! Le discutimos con Eleonora, y Eleonora dijo, me suena. Entonces, esta perspectiva es muy latinoamericana. ¿Por qué? Porque a ellos se les está desbaratando el mundo institucional y laboral. No sé si ustedes vieron con atención la crisis 2007 hasta ahora de Europa. Caso, por ejemplo, de los españoles. Los españoles se quebraron, ¿cierto? ¿Y qué era eso? Una lloradera impresionante, ¿cierto? El latinoamericano se quiebra y al otro día reacciona, ¿o no? ¿Sí? Ustedes vivieron el tema del terrorismo, una bomba y al otro día reaccionamos. Pero ahora ellos que están viendo un atentado, no, qué crisis tan impresionante. Nosotros en América Latina estamos acostumbrados a reaccionar, estamos acostumbrados. Entonces, la perspectiva de cuarta generación, mi hipótesis es que va a ser muy latinoamericana, pero no puede ser un cuento chino, tiene que ser algo muy fundamental. Pero piense que no es irracional ese argumento. O sea, nosotros hemos vivido toda la vida en entornos inestables, inciertos y altamente conflictivos, ¿sí? Un europeo se desfasa un minuto en un tren y se muere. Nosotros no. Entonces nosotros tenemos valores, capacidades, ¿sí? Como gran cosa ellos descubrieron la resiliencia después de la crisis. A nosotros en Colombia la resiliencia, el famoso rebusque, ¿sí? El rebusque Todos los días. ¿Ah? Todos los días, ¿sí? Entonces, ojo, nosotros tenemos mucho que decir en la cuarta generación, ¿vale? Entonces, para cerrarles ahí, simplemente, qué pena insistir con lo mismo, ¿sí? Pero esto es más o menos lo que he logrado construir, ¿cierto? En la medida que se vuelva más complejo el mundo, nosotros necesitamos aprender más, ¿sí? La frontera a nosotros se nos corre todos los días del conocimiento. Entonces, la perspectiva en esencia, ¿qué hace? ¿Qué manejamos nosotros? Métodos, pero también procesos y sistemas. ¿Sí? Vuelvo e insisto, los métodos son la puerta inicial, pero lo más importante es qué hacemos con los métodos, no los métodos en sí, ¿sí? ¿Y qué métodos en función de qué contextos? Entonces, dado que vamos a entornos complejos, globales, inciertos, etc., pues tenemos que tener mayor responsabilidad económica. ¿Cuáles son los sentidos básicos de la perspectiva? Godet dijo la anticipación, la apropiación y la acción, ¿sí? En Cali, en el programa Zona Cali que queremos, descubrimos que faltaba uno, era el aprendizaje. Sí, ahora les voy a explicar por qué. Entonces, cuando ya la Comisión Europea dijo que es perspectiva, es pensar el futuro, debatir el futuro, modelar el futuro, entonces ahí había algo que me faltaba. Entonces tiene que ver con este componente de aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo más fácil para nosotros es vigilar el presente, que viene dado por la finanza tecnológica y la inteligencia competitiva. Es bien riguroso, difícil, pero es lo más fácil dentro de todo.
pensar en el futuro, ¿sí? La anticipación, me parece que requiere cierta originalidad, ¿sí? Requiere pensamiento estratégico, requiere preparación, formación, interacción. Debatir el futuro, recuerden ustedes que insistíamos en él, al presidente Alan García, de la importancia en América Latina de abrir debates acerca del futuro. ¿Sí? Pero abrir debates no es abrir peleas ideológicas, es pensar nuevas visiones del futuro, ¿cierto? Eso implica aún mayor originalidad y modelar el futuro, que es la famosa acción de Gastón Berger. Acción con sentido prospectivo implica capacidad de intervención. ¿Sí? Entonces, lo que yo trato de abogar es que tratemos de comprender la complejidad y tratemos de generar aprendizaje social, institucional y colectivo. ¿Sí? Nosotros como perspectivistas, ¿cierto? Ese es como el punto. Y no solamente veamos el proceso de mirar el presente, pensar el futuro, anterior el futuro, modelar el futuro, sino que también impulsemos estos elementos de aprendizaje. Estos están muy desarrollados, pero estos se están poniendo en boga. ¿Sí? ¿Para qué? Para acelerar la formación de respuestas institucionales. Ese es más o menos el punto. Usted me hizo llegar al punto final, pero bueno, de una vez. ¿Vale? ¿Está clara la cosa? Bueno, entonces, esto que estamos conversando sabroso, ¿cierto? Tiene, no, está muy cruel. No, ¿están contentos o no? A ver, Señor. Estamos en 11:25. Aprovechemos 5 minutos para preguntas antes de entrar al break, ¿ya? Listo. A ver, tenemos 5 minutos. Pero lo hemos hecho sin no responder preguntas. A ver, hablen ahora. A ver, Señor, Carlos, te voy a cobrar el doble. Preguntó. impuesto a las preguntas. Javier, justamente cuando estás exponiendo de la cuarta generación es el factor resiliencia. Es un factor que está muy innato dentro de América Latina, en todas partes, justamente por las crisis y la inestabilidad